iglesia, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Digo, seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios porque donde dos o más estamos congregados en su nombre, ahí está Él. No importa el lugar físico, sino que apartemos un tiempo, un momento y se le dediquemos a Él. Como siempre, como un hábito, por decirlo así, todos los domingos a las 10 nos consagramos para el Señor. Y arrancando esta reunión con las canciones que van a venir, yo te quiero compartir unos versículos en la palabra de Dios que está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos hermosos textos, este hermoso texto que leímos, que pueda abundar, que lo podemos poner en práctica y lo podemos hacer por medio de estas canciones. Vamos a arrancar con esta primera canción que dice: te doy gloria, te doy gloria. ¿Es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu Señor? Entonces cántale y agranda su nombre, exalta su nombre. Cantemos juntos. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús,
agradecer. Tengo un amigo para agradecer. Tengo un amigo para agradecer. Tengo un amigo para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo a mis papás 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 para agradecer. Yo tengo tanto. Amado Dios, acá estamos, Señor, reunidos, congregados, cantándote, Señor. Queremos pedirte que cada canción, desde que la que arrancamos, sean de tu voluntad, Señor. Que podamos entregarte nuestras vidas, que podamos concentrarnos en la canción, en la palabra, en lo que vos tenés hoy para nosotros. Preparanos, Señor, disponenos, ayúdanos, Señor, a seguirte y a ser perseverantes en lo que cantamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La segunda canción se llama Dios Imparable. Es una hermosa canción que es nueva prácticamente, así que te pido que la cantemos, la aprendamos y se la dediquemos a nuestro Dios. Cantemos, hermanos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Sola voz nos unimos, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo a ti.
imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Los jóvenes este sábado nos juntamos a las 21 horas por Zoom y vamos a tener un invitado muy especial, Pablo de la Iglesia de Pueblo Grande. No te lo pierdas. Podés consultar en jóvenes.maranata y te enviamos el link para que te puedas unir con nosotros. Te esperamos. Con el grupo de adolescentes Maranata nos estamos reuniendo todos los sábados a través de Zoom a las 18 horas. Si querés participar con nosotros, escribinos un mensaje en el número de la iglesia, así te podemos agregar. Que más se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Sé sufrir, se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús.
del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. En la palabra de Dios, Jesús nos dice que Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a su voz. Él es nuestro pastor. Y la última canción dice: cerca de ti queremos estar. Quiero estar. Quiero ser un reflejo de tu amor. Jesús, tú eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Esta canción nos lleva a examinarnos y a entregarnos y a decir que el Señor sea nuestro pastor, sea nuestra guía, sea nuestro Señor, sea el que tome el volante de nuestra vida. ¿Se lo entregamos? Cantemos esta canción demostrando que queremos hacerlo, demostrando que queremos que Él sea nuestro pastor. Cantemos esta última canción y preparémonos para el mensaje, para la palabra que tiene Dios para cada uno de nosotros. Cantemos, hermanos. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Decirle al Señor, queremos estar cerca de Él, permanecer en Él y en su palabra. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor.
buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Muy buenos días, Iglesia. Qué bueno que es Dios que nos permite tener este espacio para poder abrir la palabra de Dios, para abrir su palabra y para que nuestro corazón sea lleno de su presencia, lleno de su voluntad. Nosotros buscamos esa voluntad, así que vamos a orar al Señor para disponernos y para que Él nos pueda hablar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por tu amor eterno, por tu bondad absoluta sobre nosotros, que nos permitís escucharte, Señor. Sos la voz que guía nuestros pasos, sos aquel que abre nuestro entendimiento, que dispone nuestro corazón, que llena nuestra vida. Te pedimos, Señor, que con tu palabra nos ilumines para que nosotros podamos caminar en esta vida cristiana que nos has regalado y sea un caminar que te agrade a vos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, dándote la gloria, la honra y la alabanza porque sos digno de recibirla. Amén. Amén. Muy bien. Que el Señor abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que sean reveladas sus verdades a través del texto que vamos a leer en esta mañana. Abrimos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos del 1 al 16. Acompáñenme con la lectura bíblica para poder reflexionar y profundizar en ella. Dice así la palabra de Dios. Les digo la verdad, el que trepa la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, entonces él les dio esta explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Gracias a Dios por su palabra.
en esta lectura que nosotros tenemos en esta mañana, sobresale una figura. Uno de los 7 yo soy que el Señor habla en el Evangelio de Juan. Vamos a ver 2. Yo soy el pastor, yo soy la puerta. Y esta figura era una figura muy conocida en Israel. ¿Por qué? Porque la mayoría de los patriarcas, o los más reconocidos, habían sido pastores. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Así que el pastor era una figura muy familiar para las personas de ese tiempo. Ustedes saben que el área geográfica de Judea era más ganadera que agropecuaria, ¿sí? Así que había muchos pastores en esa área. Y la vida del pastor era una vida dura, una vida difícil, porque tenía que cuidar las ovejas y no se podía distraer en ningún momento. Como había poca hierba, ¿sí? Las ovejas siempre iban deambulando, y como no había vallas de protección, el pastor tenía que estar vigilándolas constantemente, ¿sí? Así que la misión del pastor no solo era algo constante, ¿no? de mucho cuidado, sino también peligrosa, porque él tenía que proteger el rebaño de los ataques de las fieras, especialmente de los lobos, y de las incursiones de ladrones y de bandidos. Ustedes saben que el rey David luchaba frecuentemente también contra osos y contra leones. Ahora, muy bien, acá el título, El buen pastor, va a resonar muy fuerte en los oídos de los judíos como una pretensión del Señor Jesús de ser considerado el Mesías prometido, ya que Dios prometió que iba a levantar un descendiente de David como el pastor definitivo. Miren lo que dice Ezequiel 24:23. Dice, y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor, un descendiente de David. Es importante, entonces, también cómo lo veían los judíos a Jesús, ¿no? Observemos que hasta ese momento, ¿quién era el pastor de Israel? ¿Quién era? Si vamos al Salmo 23, podemos decir, Jehová es mi pastor. Había sido Jehová. Y ahora es Jesús, que reclama ese título para sí mismo, dando a entender con toda claridad su divinidad, su esencia divina. Y de esta manera, el Señor comienza su discurso en este pasaje que nosotros hemos leído. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Así empieza el Señor, ¿sí? El redil era un espacio cercado, ¿no? Era como un lugar comunitario donde se protegían las ovejas durante la noche de los lobos y de los ladrones, ¿no? Pero en esos lugares no solo reposaba un solo rebaño, había varios rebaños de varios pastores y las ovejas se mezclaban entre sí. Pero como éstas conocían tan bien la voz de su pastor, no había ningún peligro que ninguna se extravíe. Cada una reconocía la voz de su pastor al otro día que la llevaba a pastorear y ellas salían con su amo, lo reconocían. Hay muchos videos en YouTube, si vos lo querés buscar, donde hay pruebas que hacen de tratar de que vengan las ovejas y cuando las llama el pastor, las ovejas vienen enseguida. Impresionante. Así que el redil era eso. Y bueno, por una cuestión de seguridad había una sola puerta, la cual estaba custodiada por el portero. Pero acá lo que Jesús comienza a transmitir es que las ovejas tienen enemigos. Y vamos a ver cuáles son los enemigos de las ovejas, porque Jesús hace un contraste, ¿no? Una comparación entre los enemigos de las ovejas y entre el buen pastor. Así que vemos en el versículo 1 que dice que habían ladrones. Y un ladrón es alguien que toma algo que no le pertenece. O un salteador o bandido que dice que utiliza la violencia para someter. Ellos, si bien son extraños para las ovejas, estas personas las someten por miedo y por la intimidación, contrariamente a lo que hace el verdadero pastor. Y en el versículo 10, bueno, el Señor expande su explicación de lo que es un ladrón y dice: el ladrón vino a matar, hurtar y a destruir. Pero también, si vamos a los versículos 12 y 13, encontramos que hay dos enemigos más. Los vamos a volver a leer. El versículo 12 dice: el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor.
Entonces, ahí viene el otro enemigo, el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no les importan las ovejas. Entonces acá vemos dos enemigos más. El asalariado, que sin ser enemigo de las ovejas, su interés por ella es totalmente egoísta. Los asalariados aman más el beneficio que el oficio y solo piensan en ellos, por lo tanto no demuestran un verdadero compromiso y cuando llega el peligro huyen y dejan el rebaño desprotegido a merced de los lobos. En realidad el problema que acá señala el Señor es que ellos no amaban a las ovejas porque no eran suyas. Y por último se encuentra el lobo, que solo viene a hurtar, matar y destruir, aquel que no tiene piedad de las ovejas. Muchas veces esta comparación se utiliza para referirse a Satanás, pero acá el Señor está hablando de personas, de falsos líderes, de falsos maestros, que es lo que vamos a ver un poco en este momento, ¿no? Hechos 20, 29 nos dice, Pablo les habla en realidad a los ancianos de Éfeso, él se está despidiendo y dice, después de mi salida van a venir en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Incluso dice, algunos hombres de su propio grupo se van a levantar y van a distorsionar la verdad para poder juntar seguidores. Miren de lo que está hablando. Así que, como decíamos recién, hay que tener en cuenta que Jesús se está refiriendo, les está hablando a los líderes espirituales, ¿sí?, de su época. ¿Por qué? Porque ellos obtenían su lugar entre el pueblo de Dios y como líderes del pueblo de Dios a través de conexiones políticas, a través de conexiones familiares, a través de títulos, de educación. Y en su mayoría, la mayoría de ellos estaban motivados por la ambición y por la corrupción. Así que esto es lo que estaba pasando en ese momento. Y Jesús venía de sanar a un ciego de nacimiento y estas personas ni se inmutaron. Lo único que les preocupaba era su estatus, su reputación, que ellos tengan el primer lugar y que nadie se los quite, ¿no? Y esto que le pasaba a estos fariseos, a estos líderes judíos y que Jesús lo denuncia, es algo que también sucede hoy en las iglesias, ¿no? Siempre están aquellos que no quieren entrar por la puerta, quieren saltar los cercos, saltar las barreras para buscar seguidores, para buscar posición, para buscar dinero. No solo son falsos líderes, sino también son personas que buscan sus propios intereses y que, bueno, se evidencia de alguna u otra manera. Y aquellos que quieren y buscan ese lugar presionan políticamente en la iglesia para obtenerlo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Cuestionar la autoridad, tener seguidores, utilizan artimañas políticas para eso. Así que, ¿cómo nosotros descubrimos una persona así? Bueno, porque se manifiesta en tener un claro interés en ser reconocido entre la multitud y en sacar ventajas económicas. Por una cosa o por la otra. Lo hace por imposición, trata de hacerlo por fuerza, ¿no?, por fuerzas humanas, y lo único que le interesa es trasquilar a las ovejas, sacar el beneficio de las ovejas. Pero dice la palabra que Jesucristo es la puerta, y aquel que entra por medio de él no tiene otro interés que no sea Cristo y su pueblo. Así que la puerta está ahí por una razón. Y como dijimos recién, los fariseos realmente no amaban a las ovejas. Ellos les interesaba su estatus, porque ni siquiera se pusieron alegres cuando un ciego de nacimiento había recuperado su visión, sino todo lo contrario, lo expulsaron de la sinagoga porque esto representaba para ellos una terrible amenaza a su lugar de poder. Así que podemos entonces distinguir que la iglesia corre un doble peligro, el peligro de afuera y el peligro de adentro también. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, de lo que hablamos y lo que hemos descrito recién es una figura de alguien que quiere imitar a un líder, pero que es enemigo de las ovejas, es enemigo de la iglesia. Y en lugar de ser amoroso con las ovejas, utiliza otro trato, la manipulación, el poder, el que lo sigan, ¿sí? Así que vimos los enemigos.
El Señor nos advierte que van a venir falsos maestros, falsos profetas, que van a querer hacer mercancía, que se van a querer quedar con la plata, pero también que en las iglesias hay gente interesada en elevar su reputación y que las personas lo sigan. También no solo está el deseo del dinero, sino está el deseo del orgullo y del poder, ¿sí? Así que vimos los enemigos. Entonces, ahora pensemos en las ovejas. ¿A quiénes representan las ovejas? Bueno, claramente la Biblia, la palabra de Dios, define como ovejas a aquellos que pertenecemos al Señor Jesús. El Salmo 103 dice: somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Así que el Señor Jesús nos está comparando con ovejas. ¿Y qué es una oveja? ¿Qué tipo de animal es una oveja? Una oveja es un animal torpe. Una oveja es un animal vulnerable, que tiene problemas de visión, ¿sí? Y el Señor acá no eligió una figura de un animal más representativo o que inspire un poco más de respeto, ¿no? Hay personas que piensan que ser comparados o con ovejas es un insulto a la dignidad humana. El problema es que esas personas creen que son alguien, que tienen algún tipo de grandeza u honor, cuando en realidad nadie, ninguno, es ni fuerte ni capaz de nada. Somos todos frágiles, débiles y necesitados de Dios. Que una oveja sin pastor se muera implica, ¿sí? Porque eso es lo que sucedía, eso implica que la puedan robar, esclavizar o matar, ¿sí? En términos espirituales, esto es un destino de perdición. Así que somos muy pequeños en este mundo espiritual y terrenal. ¿Cuál es, entonces, según Jesús, el comportamiento de las ovejas hacia el verdadero pastor? ¿Cuál es? Vamos a ver 3 puntos. El primer punto, que está en el versículo 3, dice que las ovejas oyen al pastor y reconocen su voz. No escuchan a los extraños, escuchan directamente al pastor. Así que la pregunta es, y es para nosotros, si vos te considerás una oveja del Señor, pueblo de Él, es una pregunta también para vos. ¿Por qué? Porque un discípulo genuino de Cristo, una oveja verdadera, tiene solo oídos para Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Cristo? Porque hoy podemos estar en una reunión dominical y escuchar la palabra de Dios, pero después tenemos 6 días más, ¿y a quién escuchamos en esos 6 días? Sepan, hermanos, que hoy tenemos muchísimo acceso a información y contenido a través de la web y de las redes sociales, a través de nuestro celular. Y hay muchas voces que suenan muy bien, muchas frases, muchas palabras atrapantes, muchos filósofos y pensadores que hablan muy bien, filosofía mezclada con religión, grandes comunicadores, ahora le dicen influencer, coach, no sé, le ponen youtubers, tienen de todo tipo de nombres o de títulos, ¿sí? Y podemos ver a continuación algunas de esas voces. No son voces del más allá, ¿no? Alguno piensa y dice, ¿qué voz estás escuchando? ¿Será una voz del más allá? No, son voces de acá, que están en la tierra y que suenan muy bien. Miren lo que dice esta frase que vamos a poner a continuación. Dice, cuando nos apartamos de personas complicadas, hasta la salud mejora, ¿sí? Suena excelente, qué felicidad, cortamos la relación y se acaban todos mis problemas. Pero ¿cuál es la base bíblica para esa expresión? ¿Qué es lo que el Señor Jesús dice sobre las personas complicadas o sobre las personas conflictivas? Él dice que nosotros vamos a venir a la iglesia y no va a haber ninguna persona que nos traiga ningún tipo de problemas. Él dice que no va a haber personas difíciles, sino que van a ser todas personas dóciles y amables. Él no dice eso. Al contrario, dice que todo el tiempo vamos a estar con pecadores. Vamos a ser ofensores y ofendidos, ¿no? Entonces el Señor, ¿qué dice? Perdonen para que ustedes sean perdonados. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego, ¿sí?
Nosotros sabemos que en la medida de lo posible tenemos que hacer amistades con aquellos que buscan honrar a Dios de la misma manera que nosotros. El hierro se afila con hierro. Pero no podemos utilizar esta expresión para darle la espalda a los problemas o a la gente con problemas y cortar relaciones. Lamentablemente hay gente que corta relaciones y hasta se retira de las iglesias y utilizan esta frase como algo de felicidad, como un sentimiento hermoso. Miren lo que dice esta otra frase. Deshazte de quien duda de ti, únete a quien te valora, libérate de quien te estorba y ama a quien te soporta. ¿Sí? Está clarito, ¿no? El que no te viene bien, desechalo de tu vida, ¿no? El que te trae algún tipo de problema o molestia, sacalo de tu vida. Y esta última voz, que son voces muy lindas, por cierto, para nuestra carne, para nuestro espíritu reaccionario, dice lo siguiente: ando dando el mismo trato que recibo. Solo para que lo sepan les aviso. Hermoso, ¿no? Lo que vos me das a mí, yo te lo voy a devolver, te guste o no te guste. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sopórtense unos a otros, no devuelvan mal por mal, perdonen para que sean sanados. No tienen base bíblica esas expresiones. Y esto, hermanos queridos, no lo publica la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esto lo publican cristianos que luego postean una alabanza a Dios, un Dios, Dios te bendiga, Dios bendiga tu día, ¿no? Se hacen llamar cristianos, pero escuchan otras voces y son ovejas que van tras otros falsos pastores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo el tipo de filosofía que nosotros vemos en este mundo y que es muy atrapante en ciertos casos, es una tentación para nosotros y estimula nuestra carnalidad, ¿sí? Como dice la frase, el que acaricia la tentación termina siendo amante del pecado. Y nosotros hoy vivimos en una generación que le huye a la predicación que confronta sus pecados, y sino que le gusta la predicación que eleva el autoestima. Pero escuchar la voz del pastor te confronta. La palabra de Dios te confronta y necesitamos pasar más tiempo con las Escrituras que con las filosofías del mundo, porque son peligrosas y esas huecas filosofías nos pueden hacer tropezar. Ustedes saben que hay otra frase que dice que antes a los cristianos los perseguían por leer la Biblia y ahora hay que perseguir a los cristianos para que lean la Biblia. No es tan cierto. Dios quiere que vos lo sigas no por fuerza, sino porque Él te llama, ¿sí? No va a usar Dios la fuerza ni el autoritarismo para llevarte con Él. Pero quiere que vos lo sigas y que escuches su voz. Entonces, primer punto, las ovejas oyen su voz. Segundo punto, las ovejas le siguen. Las ovejas siguen al pastor. Y esto ya va mucho más allá, porque dice que el pastor las llama por su nombre y ellas le siguen, ¿sí? Tenemos un nombre. Jesús nos llama por nuestro nombre. Somos importantes. Él nos ve como individuos y nos conoce. Entonces, la oveja reconoce al pastor, ¿sí? Y le sigue sin la necesidad de que él utilice la fuerza. Él utiliza el nombre, él utiliza la confianza, ¿sí? Ahora, siempre van a haber ovejas que son rebeldes y que les cuesta seguir al pastor, ¿no? Que reconocen la voz del pastor. Perfecto, ese es mi pastor, este es Jesús, pero no le obedecen. Van a donde no tienen que ir y se quedan en donde no tienen que estar. Cuando tienen que avanzar, no avanzan, y cuando se tienen que quedar, siguen de largo. Entonces, el lugar es muy importante, ¿sí? Dice alguna historia por ahí que la utilizan algunas predicas cristianas, que los pastores de Medio Oriente, cuando tenían una oveja que constantemente desobedecía, se quedaba atrás o tenía una actitud independiente con respecto al grupo, este pastor tenía que tomar una dolorosa decisión, pero necesaria. Dice que el pastor la acostaba en una mesa y con fuerza le pegaba con un palo y le quebraba la pierna. En otras palabras, le aplicaba una fuerte disciplina.
Y eso hacía que la oveja se quede con el pastor, la tenga en brazos, tenga más tiempo con él y reconozca su olor. Pero nosotros vemos en Lucas 15 algo un poquito diferente de cómo es este buen pastor. Dice que Lucas 15 cuenta la parábola de las 100 ovejas. Una se pierde, ¿no? ¿Y qué hace este buen pastor? Asumiendo, por supuesto, la seguridad de las 99 ovejas, va a buscar a la oveja perdida. Esto también nos da otra visión de las ovejas, de cómo son, ¿no? Ninguna criatura se pierde más fácilmente que una oveja. Ninguna es más distraída ni tan incapaz de encontrar su camino de regreso al rebaño como la oveja. Así somos nosotros, ¿no? Una oveja perdida nunca se va a salvar a sí misma o encontrar al pastor por sí misma si el pastor no la va a buscar. O sea que la oveja perdida es una oveja condenada. ¿Y qué dice Lucas 15? ¿Qué hace el pastor cuando la encuentra? ¿Le rompe las piernas? No. Dice que la carga en sus hombros, se llena de alegría y hace una reunión con sus amigos y familiares para darle la noticia a todos, para que compartan su gozo. El Señor allá asume que el dolor de haberse extraviado, ¿sí?, ya generó suficiente sufrimiento para esa oveja. Así que el Señor nos cuida. Por eso dice que es el buen pastor. Jesús ama a las ovejas. Jesús nos ama. Esto no tiene nada que ver con un negocio, con una carnicería. La imagen de Jesús acá es presentado como un pastor que ama a su rebaño. Y la verdadera oveja va a seguir a Jesús, aunque ésta se pueda extraviar. Pero Jesús la va a buscar. Jesús nos va a buscar. Ahora, noten esta gran diferencia, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre seguir a Jesús y pedirle a Jesús que me siga a mí. Hay una gran diferencia. Señor, bendice mis planes. Señor, bendice mi carrera, bendice mis sueños. ¿Sí? Y no se escucha a veces en la voz de los cristianos: Señor, llévame a donde vos quieras. Hágase tu voluntad en mi vida. Señor, si mis planes son contrarios a los tuyos, entonces destrúyelos. Que mis planes se arruinen por unos mejores, los planes de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Seguir al pastor, así como escuchar su voz, es importantísimo. Y por último, la oveja, punto 3, la oveja conoce al pastor. Y acá hablamos ya de una relación profunda. Jesús me conoce, Jesús me llama por mi nombre, pero yo lo tengo que conocer al pastor e identificarme con el Señor. Por su voz, por seguirlo, por sus palabras, pero lo tengo que conocer íntimamente. No es lo mismo saber de Jesús que conocer a Jesús. Lo venimos repitiendo muchas veces a lo largo de esta lectura del Evangelio de Juan. No es lo mismo saber de Jesús que conocer a Jesús. Entonces la pregunta es: ¿lo conoces a Jesús? ¿Lo conoces como el pastor de tu vida? ¿Lo conoces como aquel que dirige tus pasos? El Señor Jesús vino no como el ladrón que vino a hurtar, a matar y a destruir, sino que vino a darnos vida y vida en abundancia. Hay personas que se quedan ahí, les cuesta venir a Cristo porque tienen miedo de perder cosas, de perder amigos, de perder dinero, de perder esos vicios que lamentablemente son el único sentido que les da su vida, ¿sí? Y no quieren dejar esa vida, no quieren tampoco dejar el orgullo de lado. Temen perder. Pero el Señor dice que no vino a quitar, dice que vino a dar. Y en el mejor de los casos vino a reemplazar, a restaurar. Él vino a darte una vida verdadera, una razón de vivir que mucha gente no tiene. Y por eso nos hacemos esta pregunta: ¿por qué la gente vive mal? Vive deprimida, en tristeza, no tienen una vida feliz, no tienen una vida abundante. Y esto sucede porque las personas tienen que hacer su parte. Primero tienen que entrar por la puerta, como dice el versículo 9, tienen que entrar por la puerta. Jesús es el acceso al redil del cielo, pero ese cielo empieza acá en la tierra. Jesús es la entrada
a una vida de felicidad, de gozo, de alegría. No de placeres, no de hacer lo que yo quiero, no de seguir mis instintos egoístas, no. De una felicidad, de saber que tenés identidad, de saber que tenés un propósito, de saber quién sos, de dónde viniste y a dónde vas. Las preguntas fundamentales y esenciales de la existencia humana. Jesús es la puerta. Y hay una sola puerta. Una sola puerta. Hay gente que conoce la puerta. Sabe cómo es su forma, sabe cómo es su color, sus bisagras, su marco, su cerradura, pero nunca la han atravesado para ver qué se encuentran del otro lado. ¿Sí? Entonces la gente sabe de Jesús, puede saber cuándo Jesús vivió, cómo puede haber sido Jesús, qué apariencia física hubiese tenido, se pueden conocer las frases del Señor Jesús, historias de Él, hasta lo pueden tener en una medallita, en un cuadro, pero tal vez nunca tomaron la decisión de que el Señor Jesús sea su pastor y nunca vinieron a ser parte de su redil. Nunca se consideraron una oveja del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿conoces realmente a Jesús? ¿Realmente sos parte de su rebaño? Déjame decirte que si Jesús no te pastorea, y si vos no querés ser una oveja de Jesús, aunque te sientas alguien fuerte, que no veas que vos sos una oveja, sino que sos un león que te llevas el mundo por delante, tengas un concepto elevado de vos mismo y te creas superior, si vos te quedás afuera de la puerta, afuera del redil, te voy a decir que hay alguien que ya está liderando tu vida. Un falso líder, ¿sí? Un falso líder que te está oprimiendo a través del miedo, a través de la tristeza. Hay un ladrón que se robó tus sueños y que se los sigue robando. Y hay un lobo que continúa arruinando tu vida. Si vos no tenés una vida abundante, es porque seguramente estás del otro lado de la puerta. Y el mundo te va a llevar por delante, no te vas a llevar vos por delante al mundo. Y esto tiene gravísimas consecuencias para tu alma. Esto no se trata solamente de cristianismo, el tema de la oveja. El tema de esta figura tiene que ver con que la humanidad es vulnerable y es frágil, ¿sí? Solo que para acercarse a Dios hay que reconocer ese estado de débiles, de pequeños, reconocer que hay pecado en vos, reconocer que te has descarriado como ovejas, ¿no? Y que te apartaste del Dios verdadero. Primera de Pedro 2:25 dice, le dice a los cristianos: antes ustedes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de las almas. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura del buen pastor, nuestras almas están a su cuidado y nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Eso es claro. Entonces, ¿a qué Jesús conoces? ¿Conoces al verdadero Jesús o lo conoces solamente superficialmente? El Señor dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. No solo nos pastorea, no solo nos guía, no solo nos alimenta. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y déjame decirte que la palabra bueno en el original es hermoso, deseable, valioso. Eso es lo que es Jesús para nosotros. Por eso cantamos: cuán hermoso eres Jesús. Aquellos que atravesamos esa puerta y le conocemos verdaderamente y estamos del otro lado, vemos su hermosura y nos enamoramos del Señor. Y te decimos a vos que todavía no te animaste a pasar por la puerta o que te quedaste aquí en el medio: vení al otro lado, vení al otro lado. Que Jesús deje de ser una decoración en tu vida y pase a ser algo real. Es hermoso saber y experimentar que Jesús haya dado su vida por nosotros. Un pastor convencional puede proteger, alimentar las ovejas, pero no morir por ellas. Jesús es distinto y puso su vida por nosotros. Es más, Él se hizo una oveja más, de las más pequeñas, un cordero, para ser sacrificado por nuestros pecados.
Por eso Jesús es llamado también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren lo que dice 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en sacrificio para quitar nuestros pecados. El Señor dio su vida por vos. El Señor te dice, vení del otro lado de la puerta. Todavía faltan muchas ovejas que vengan a su redil. Y en el versículo 16 termina diciendo, ¿cómo es que nos alcanzó a nosotros? Si estamos hablando de un ambiente judío, de geografía judía, ¿sí? Del pastor de Israel que fue primero a ellos. Bueno, en el versículo 16 lo dice claramente, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas otras ovejas, por supuesto que somos nosotros, creyentes no judíos, que no pertenecemos al redil de Israel. Jesús dijo que Él debía traer a esas ovejas también y que también oirían su voz, pensando en nosotros, pensando en vos y pensando en mí. Por eso, Él no solo dio su vida por los judíos, sino que murió por todas las personas, para que los que crean en Él sean un solo redil bajo un solo pastor. Y eso se llama iglesia. Eso es la iglesia. Después de la crucifixión y de la resurrección del Señor, se derribaría la pared intermediaria de separación entre judíos y gentiles para formar un solo pueblo espiritual que es la iglesia. Y no iban a haber dos rediles diferentes. No va a haber uno para judíos y uno para gentiles, sino que ambos permanecen juntos bajo la dirección de Cristo. Si vos querés ser parte de ese redil, tenés que considerar que sos una oveja, tenés que considerar que sos un necesitado de Dios, tenés que oír la voz, tenés que seguirlo, tenés que conocerlo, para que vos puedas tener vida eterna y para que su mano esté siempre protegiendo tu alma. Dale gracias al Señor. Si vos te considerás que todavía estás del otro lado de la puerta y no la atravesaste y no pasaste para conocer más a Jesús, decile al Señor, decile palabras de tu corazón, decile, Señor, yo reconozco que soy pecador, que te necesito, reconozco que no puedo salvarme por mis buenas acciones o mis méritos, reconozco que estoy perdido. Creo que vos moriste en la cruz para pagar mis pecados y resucitaste. Señor, te abro mi corazón y deseo ser parte de este redil, recibiéndote como Señor y Salvador. Si vos haces esa oración a tu manera, con tus palabras, te aseguro que tu vida va a cambiar y que Jesús te tiene preparada una vida abundante para que vivas con Él. Que el Señor te bendiga. Hermanos, gracias al Señor por este tiempo y que Él continúe trabajando en nuestros corazones a través de esta palabra. Que Dios los bendiga. Muy bien, queridos hermanos, damos muchas gracias a Dios por su palabra. Espero que no haya llegado vacía en ninguna de nuestras vidas, que Dios trabaje, haga su obra en cada uno de nosotros. Algunos anuncios para dar. Martes de 18 a 20 horas, las puertas de la iglesia están abiertas para brindar ayuda social, ayuda espiritual. Si conoces a alguien que la está pasando mal, que necesita ayuda de la cual nosotros podemos brindar, decirle que se venga. Vos también, si querés ayudar, compartir, podés comunicarte en el número de la iglesia. Los jueves a las 20 y 30 horas, por vía Zoom y por WhatsApp, estamos teniendo la reunión de oración. Participá, sé el motor de la iglesia para orar juntos con el Señor. Un cumpleaños hubo esta semana y fue de nuestra querida hermana Nena. Que los cumplas muy feliz, que Dios te bendiga. Nada más por decir, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí.
tu cruz, te rindo mi ser, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Oh, qué gran amor derramado en la cruz. Tú